Todos tenemos un pasado, una historia, algo que define, a fin de cuentas, quiénes somos hoy. A veces no recordamos bien todos los detalles de nuestra propia historia, pero en general solemos estar más o menos seguros de que tenemos un único pasado que nunca cambia. Para los superhéroes, sin embargo, esto no funciona exactamente igual. En The Killing Joke, el Joker le menciona a Batman en un momento que si he de tener un pasado, prefiero que sea multiple choice. Y esto es aplicable a varios personajes del universo DC, pero quizás a ninguno tanto como a Superman. Señoras y señores, les doy la bienvenida una vez más a Tierra X. Yo soy Nico Gaz y hoy quiero que me acompañen a que exploremos los múltiples orígenes del Hombre de Acero. A grandes rasgos, todos conocemos los elementos principales que caracterizan al origen de Superman. Explota el planeta, llega a la Tierra, lo adoptan, crece, tiene poderes, ¡pum! Es Superman. Pero Superman es un personaje con muchos años de historia y su origen se contó tantas veces que puede ser difícil entender qué va y qué no va. Lo primero que hay que entender es que en los cómics Superman vive en un universo compartido en el que pasan muchas cosas además de sus historias, lo que conocemos como universo o multiverso DC. Como parte de este multiverso, primero, tenemos distintas versiones de Superman que existen, cada una en un universo distinto. A eso sumémosle que hay grandes eventos que involucran a todos los héroes del universo, o incluso del multiverso, que terminan generando cambios en las líneas temporales y reescribiendo la historia. Es decir que una versión vigente de Superman durante una época, quizás no lo sea en la siguiente, donde vamos a ver una nueva versión del personaje para una nueva generación. Hay elementos que, como dijimos, se mantienen siempre, pero muchos detalles van cambiando. Así el personaje se va reinventando, en cierto sentido intentando simplificar su historia, pero para ser completamente honestos, muchas veces generando el efecto contrario y terminando en confusión para una buena parte del público. Así que, para intentar entender un poco esto, vamos a volver al principio de todo y, antes que nada, vamos a ver de dónde vienen algunos de los elementos más característicos de la mitología del personaje. Superman aparece por primera vez en las páginas de Action Comics número 1 de 1938, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. En aquella primera aparición, que ocupaba apenas algunas páginas de la revista, el origen del personaje se nos cuenta en la primera. Vemos un cohete que sale de un planeta que se está destruyendo, del cual no se nos dice el nombre. Se nos cuenta que alguien encuentra al bebé y lo lleva a un orfanato, donde ya desde chico demuestra una fuerza sobrehumana. Rápidamente nos cuentan que a medida de que Clark fue creciendo se fue dando cuenta de cuán poderoso era y decidió convertirse en Superman. Originalmente, Siegel y Shuster tenían planeado una secuencia más larga que contaba más en detalle el origen del personaje, pero tuvieron que recortarla por un tema de espacio. Como decíamos, en esta versión no se nos dice cuál es el nombre del planeta y apenas se nos menciona que un científico, del que tampoco sabemos el nombre, mete a su hijo en un cohete hecho a las apuradas y lo manda a la Tierra. La narración nos cuenta que un motorista que pasa por ahí encuentra al chico y lo deja en un orfanato. Esto ni siquiera lo vemos y no hay mención alguna de los Kent. De hecho, lo poco que se nos cuenta parece incluso implicar que Clark creció en el orfanato y no con sus padres adoptivos. Al final se nos explican los poderes de Superman comparándolos con la capacidad de salto de los saltamontes y se nos cuenta que en su planeta natal todos tenían superpoderes. Ahora bien, en 1939 salió la tira diaria de Superman y ahí Siegel y Shuster tuvieron un poco más de espacio para expandir un poco el origen y usar esas escenas que habían eliminado de Action Comics número 1 por tema de espacio. Acá tenemos una secuencia extendida del origen en la que aparece por primera vez el nombre Krypton y hacen su primera aparición Jor-El y Lara. Jor-El y Lara, no Jor-El y Lara. También nos enteramos de que el nombre kryptoniano de Superman es Kal-El y se nos muestra que, efectivamente, todos los kryptonianos tenían poderes en Krypton. Krypton, un planeta tan avanzado en evolución que alberga una civilización de superhombres, seres que representan la cima absoluta de desarrollo perfecto de la raza humana. Milla tras milla pasa mientras Jor-El, el principal científico de Krypton, corre a una velocidad terrible que superaría al tren más veloz. Un gran salto lleva a Jor-El cientos de yardas a través del aire a un balcón cerca de la cima de su hogar. Jor-El, has venido. Tan rápido como pude. Lara, mi amor, ¿dónde está él? Nuestro hijo recién nacido. Acá también vemos al motorista que encuentra a Kal-El de bebé que solo se mencionaba
en Action Comics, así que de alguna manera podría llegar a considerarse la primera aparición de Jonathan Kent, que no es, pero bueno, de alguna manera. Después de esto, también en 1939, Superman pasa a tener su propio título y, en Superman número 1, otra vez se expande su origen. Acá no vemos a Jor-El y Laura, pero vemos más viñetas detallando la infancia de Clark. Nos enteramos que el motorista que lo había encontrado tenía una esposa y que el apellido de la pareja era Kent. No nos dicen el primer nombre del esposo, pero el de ella es Mary y no Martha. Una diferencia fundamental con la versión original es que vemos que, si bien la pareja deja al bebé en el orfanato, rápidamente vuelven para adoptarlo. Es decir que acá se empieza a establecer la idea de que las nociones de moral que va a incorporar Clark van a venir de sus padres adoptivos, algo que va a perdurar en la mitología de Superman de acá en adelante hasta el día de hoy. Una diferencia importante con versiones posteriores, sin embargo, es que vemos que Clark crece en la ciudad y no en Smallville. Cuando los Kent mueren, Clark decide convertirse en Superman. Justo antes de que el planeta condenado, Krypton, explotara en pedazos, un científico colocó a su pequeño hijo en una nave cohete experimental, lanzándolo hacia la Tierra. Cuando la nave llegó a nuestro planeta, el niño fue encontrado por una pareja de ancianos, los Kent. Mira, Mary, es un niño. Pobrecito, ha sido abandonado. El infante fue llevado a un orfanato, donde sorprendió al personal con sus proezas de fuerza. No podíamos sacarnos a ese dulce niño de la cabeza. Hemos venido a adoptarlo, si nos lo permite. Creo que se puede arreglar. Gracias a Dios se lo llevan antes de que destruya el orfanato. El amor y la guía de sus amables padres adoptivos se convertiría en un factor importante en la formación del futuro del niño. Escúchame, Clark. Esta gran fuerza que tienes, debes esconderla de la gente, o te tendrán miedo. Pero cuando llegue el momento adecuado, debes usarla para asistir a la humanidad. En 1940 hay un hito sumamente importante en la historia de Superman, hoy quizás algo olvidado por el avance de la tecnología, que es el programa de radio. Este programa fue muy importante porque incorporó muchos elementos a la mitología de Superman que no existían en los cómics, como por ejemplo la Kryptonita, Jimmy Olsen y Perry White. También fue en este programa que Superman voló por primera vez. Como sea, a los guionistas del programa de radio poco les importó la versión del origen de los cómics e hicieron lo que les pareció, básicamente. Por ejemplo, Krypton estaba en el mismo sistema solar que la Tierra, simplemente del otro lado del Sol. This one I am directing to the planet Earth. Earth? What is that, Jor-El? A planet smaller than our own, situated on the other side of the sun. It is inhabited by a race of people similar to ourselves. Y si bien su padre lo pone en una nave siendo bebé, llega a la Tierra ya siendo un adulto, con el traje de Superman. O sea, sale de la nave ya siendo Superman. O sea, no sé, tuvo 30 años dando vueltas en el espacio. No entiendo bien cómo estaba acondicionada esa nave. Tenía baño, no sé, podía meter más gente en la familia. Bueno, en fin, sale de la nave siendo Superman. Today, as our story continues, the child has become a man. The rocket landed in a desert. Superman stepped forth full grown to explore this strange new world in which he found himself. Bueno, creo que no es necesario aclarar que estos cambios no quedaron y de cualquier manera el propio programa se encargó de retocar el origen del personaje en episodios posteriores. Así que... bueno, en fin. En 1942 se publicó The Adventures of Superman, Las aventuras de Superman, una novela escrita por George Lowther, que era uno de los guionistas del programa de radio y que, si bien hoy ha quedado bastante olvidado, hizo algunas contribuciones importantes a la historia del origen del personaje. Por ejemplo, acá se cambia el nombre de la madre biológica de Superman de Laura a Lara, y Jor-El pasa a ser Jor-El, aunque él con minúscula. Otro elemento característico que va a perdurar de esta novela es el hecho de que los padres adoptivos de Superman sean granjeros, aunque acá se llaman Eben y Sarah Kent y no Jonathan y Martha. Estos nombres evidentemente no van a perdurar, pero lo que sí va a quedar es que acá por primera vez se nos cuenta que Clark era el nombre de soltera de la madre adoptiva de Superman. Acá también vemos algo que después se va a abandonar, pero muchos años más tarde se va a retomar, que es que Clark empieza a manifestar sus poderes a medida que va creciendo y no los tiene desde bebé. En 1944 tenemos un retcon, es decir, se corrigen detalles del pasado mediante retrocontinuidad en las páginas de More Fun Comics número 101, donde se nos establece que Clark operó como Superboy durante su juventud.
Acá se nos vuelve a contar el origen y, de paso, Jor-El y Lara hacen su primera aparición oficial en cómic. Recordemos que antes habían aparecido en la tira diaria, en el programa de radio y en la novela, pero no en los cómics. También, por primera vez, Jor-El es Jor-El con el "el" en mayúscula. Bien. Dijimos que en las versiones anteriores se nos presentaba a los kryptonianos como una raza de super seres. Acá, sin embargo, por primera vez se nos cuenta que en Krypton sus habitantes eran personas normales, iguales que un ser humano. La idea de este cambio es bastante lógica, era básicamente explicar por qué los kryptonianos no habían escapado de la destrucción de su planeta. O sea, si todos tenían poderes, ¿por qué no se fueron? En 1948 tenemos la primera adaptación audiovisual de Superman en el serial protagonizado por Kirk Allen, y acá también vemos una primera vez de algo que va a estar presente de una u otra manera en versiones posteriores, que es la madre adoptiva de Clark siendo quien le cose el traje. There you go, friend. Thanks. Cool costume. Thanks. My mom made it for me. Here's a uniform I made for you out of the blanket you were wrapped in when we found you. It's a strange kind of cloth that resists both fire and acid. I hope it'll protect you always. Well, thank you, Mother. And I'll only wear it when I'm Superman. También en 1948, para celebrar los primeros 10 años del personaje, se cuenta su origen de manera más completa por primera vez en cómics en Superman número 53, en una historia escrita por Bill Finger que incorpora muchos de los elementos que fuimos viendo hasta acá. Acá los padres adoptivos de Clark pasan a ser John y Mary Kent. Y acá podríamos decir, bueno, ya está, tenemos un origen de Superman definido. Y... bueno, no, la verdad es que no, porque como dijimos, Superboy ya había aparecido por primera vez en 1944, pero en esta versión del origen no hay mención de las actividades de Clark como superhéroe durante su juventud, y se nos da a entender, de hecho, que Clark decide ser Superman directamente en su madurez, luego de recibir palabras de aliento de su padre adoptivo en su lecho de muerte. Ningún hombre en la Tierra tiene los sorprendentes poderes que tú tienes. Puedes usarlos para ser una poderosa fuerza del bien. Hay hombres malvados en este mundo, criminales y forajidos que se aprovechan de la gente decente. Debes luchar contra ellos, cooperando con la ley. Para combatir a esos criminales, debes esconder tu verdadera identidad. Nunca deben saber que Clark Kent es un superhombre, o sea, Superman. Y al quedar huérfano una segunda vez, Clark Kent supo el curso que debía tomar su vida. Un trabajo como reportero en un gran periódico me mantendrá en contacto con aquellos que pueden necesitar ayuda. Usaré anteojos, pretenderé ser tímido. Pero cuando me necesiten usaré este traje. Y el mundo conocerá a Superman. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? En 1949, en Superboy número 2, se menciona por primera vez Smallville. Antes de este número, el lugar en el que había crecido Clark era muy inconsistente. Incluso algunas historias decían que había crecido en Metrópolis. También en 1949, en Superman 61, Superman conoce finalmente sus propios orígenes al viajar al pasado como un fantasma. Hasta este punto, los lectores conocían detalles de su pasado, pero él mismo no. En 1950, Mary Kent pasa a ser Marthe Kent. Casi. Pero en 1951, un año después, en Adventure Comics número 169, la madre adoptiva de Clark pasa a ser, finalmente, Marta. En 1960, en Action Comics número 262, se introduce por primera vez la idea de que la principal fuente de los poderes de Superman es el Sol Amarillo. Hasta ese punto, la explicación siempre giraba en torno a la diferencia de gravedad entre un planeta y el otro. A partir de acá, la idea de que la fuente de poder de los kryptonianos es la luz del Sol Amarillo va a estar presente en todas las versiones de Superman. Pero, ¿por qué mi gente no se volvió súper fuerte una vez libre de la gravedad pesada de Krypton? Porque nuestros superpoderes vienen en parte de la gravedad menor, sumada a los rayos ultrasolares que penetran la Tierra día y noche. Estos rayos solo afectan a quienes nacieron en otros sistemas solares. Y solo estrellas amarillas como el Sol de la Tierra emiten esos rayos de superenergía. En planetas sin un Sol amarillo no tendríamos superpoderes, incluso con baja gravedad. Ya veo. Krypton tenía un sol rojo, entonces la gente en el pedazo en el que yo vivía no se volvió súper.
Para los 70, Superman ya era un personaje enorme y si bien había tenido una versión audiovisual muy exitosa en la serie de televisión de George Reeves, el verdadero punto de quiebre llega en 1978 con el estreno de la película de Superman con el legendario Christopher Reeve en la piel del superhéroe. Acá vemos algunos elementos que aparecen por primera vez y van a seguir estando en muchas de las versiones posteriores. Por ejemplo, dado que Marlon Brando, que interpretaba a Jor-El, quería usar la S de Superman en el pecho, acá nace la idea de que el símbolo sea el emblema de la casa de él. Antes de esto, siempre había sido una S, simplemente una S de Superman. A veces complicamos tanto las cosas. En esta película también se establece por primera vez que Smallville se encuentra en el estado de Kansas. También acá nos encontramos con la versión de la Fortaleza de la Soledad formada por cristales que va a terminar apareciendo en los cómics y en otras versiones, y Superman aprende sobre su origen a partir de grabaciones que le deja Jor-El y no viajando en el tiempo, otro elemento que va a ser una constante también en versiones posteriores. Todo muy lindo, volvamos a los cómics. Hasta acá vimos de dónde fueron saliendo muchos de los elementos reconocibles de Superman en los que mucha gente piensa cuando piensa hoy en el personaje. Pero, ¿cuál es su origen definitivo en los cómics? Bueno, acá se empieza a complicar un poco. A ver, lo que queda claro es que Superman es un personaje que se fue armando sobre la marcha. Y lejos estuvieron sus creadores de tener cada detalle pensado desde el comienzo. Y, en definitiva, lo mismo se puede decir del universo DC en general. A principios de la década de 1960, DC establece que los héroes de los 40 y los de, por aquel entonces, el presente, vivían en dos tierras separadas, cada uno en su propio universo. Esto tuvo su génesis en el número 123 de Flash, en el que Barry Allen conocía a Jay Garrick, el Flash original. Si quieren saber más sobre eso en particular, les dejo un link en la descripción donde hablo en detalle sobre el tema. Para personajes como Flash, la diferencia entre un personaje y el otro era muy clara porque eran evidentemente personajes distintos, y esto se debe a que Flash se dejó de publicar algunos años y fue reimaginado como un personaje nuevo durante la segunda mitad de los 50. El caso de Superman es distinto porque, al igual que pasa con Batman y Wonder Woman, no se dejó de publicar nunca y no había un corte marcado entre una versión y otra. Ahora el público se encontraba con que había un Superman moderno y uno anterior, que era el original. Pero ya no era el que estaban leyendo en los cómics de ese momento, y nunca supieron en qué momento dejaron de leer a uno y empezaron a leer al otro. Es decir, tenemos por un lado al Superman de la Edad de Oro, el original, el que apareció por primera vez en Action Comics número 1, el de Siegel y Shuster. Y por otro, al Superman por entonces moderno, el que hoy reconocemos como el Superman de la Edad de Plata. Este Superman vive en lo que pasamos a conocer como Tierra 1, y el anterior, el original, vive en Tierra 2. Esto porque el que descubre el multiverso de Flash, entonces como él viene de la Tierra de la Edad de Plata, es él el que le pone Tierra 1, y por eso capaz está esta confusión de por qué la original es Tierra 2 y la otra es Tierra 1 si vino después. Bueno, es por eso. Es imposible determinar en qué punto exacto se produce el corte entre un Superman y el otro, pero en retrospectiva generalmente se toma Action Comics número 241 de 1958, número en que hace su primera aparición la Fortaleza de la Soledad, otro elemento clásico de las historias de Superman, como el punto de inicio del Superman de la Edad de Plata. Lo cierto es que hay historias previas a 1958 que se considera que entran más en el canon del Superman de la Edad de Plata que en el de la Edad de Oro, pero bueno, como digo, es muy difícil establecer un punto de quiebre claro. Si bien estos dos Superman son iguales en muchos aspectos, tienen muchas diferencias y lo que le permitió a DC tener dos versiones distintas del personaje es lograr reconciliar aspectos muy contradictorios de su historia hasta ese punto. Por ejemplo, se tomó los nombres de John y Mary Kent para los padres del Superman original, de la Tierra 2, mientras que Jonathan y Martha eran los del de Tierra 1. El Superman de Tierra 2, oficialmente, era Kal-El, mientras que el de Tierra 1 era Kal-El. El de Tierra 1 era más joven, el de Tierra 2, al haber estado activo más tiempo, desde el 38, tenía más años. Quizás uno de los puntos de diferencia principales era la existencia de Superboy. Como dijimos, Superboy hizo su primera aparición en 1944, pero el Superman de Tierra 2, el original, nunca había sido Superboy. Así que esas historias, de alguna manera, corresponderían al de Tierra 1, que sí lo fue. Durante la Edad de Plata, una buena parte de la mitología del personaje se exploró y desarrolló en las páginas de los cómics de Superboy, donde hicieron su primera aparición conceptos clave como la Zona Fantasma, el General Zod,
Krypto, el super perro, y Bizarro, el clon fallido del héroe. Así, quedó firmemente establecido que el Superman de la Edad de Plata, por entonces el moderno, había vivido muchas aventuras durante su juventud, ya siendo superhéroe, antes de mudarse a Metrópolis. Bueno, entonces, ¿hubo algún intento por contar el origen de estas dos versiones de Superman? ¿Alguna especie de origen bien definido y definitivo de estas dos versiones? Bueno, sí, de hecho, sí. El Superman de la Edad de Plata y de Bronce, que sería el mismo personaje, tuvo una mitología muy rica en la que se consolidaron muchos de los elementos más característicos del personaje y hubo dos intentos por contar de forma ordenada los hechos más importantes de su vida hasta llegar a la adultez. En primer lugar tenemos Superman 146 de 1961. Acá se nos cuenta que Jor-El hizo una prueba antes de lanzar a su hijo al espacio y puso a Krypto en una pequeña nave y que esa nave se perdió en el espacio y terminó también en la Tierra, donde Clark lo encontró ya siendo Superboy. Se nos cuenta también que las kriptonitas verde y roja se crearon con la destrucción de Krypton. Jonathan y Martha Kent encontraron a Kal-El, lo llevaron a un orfanato y volvieron al poco tiempo para adoptarlo. Martha le hizo ropa a partir de la tela en la que Kal-El vino envuelto en su cohete, primero en ropa para niño y luego para su traje de superhéroe, primero como Superboy y luego como Superman. También nos enteramos de que Martha murió primero y la siguió Jonathan unos meses después. Esto se va a ajustar un poco en Superman 161, donde se nos va a contar más en detalle exactamente cómo murieron. En cualquier caso, después de la muerte de sus padres, Clark abandona Smallville para finalmente convertirse en Superman. Más tarde, quedando huérfano por segunda vez, Clark está listo para dejar Smallville. Nunca olvidaré a mis padres adoptivos, pero ahora iré a vivir a una gran ciudad, Metrópolis. Luego conseguiré algún trabajo como Clark Kent, dócil y de modales apacibles como siempre. En 1979 sale un nuevo intento por contar la historia de vida de este Superman desde sus orígenes en Action Comics número 500, esta revistita que podemos ver acá, y esta es la lectura que yo personalmente más recomiendo para entender el origen de esta versión del personaje. Acá el guionista Martín Pasco organiza absolutamente todo lo que sabemos sobre la vida de este Superman según las distintas historias que se vienen contando hasta este punto, y a la vez cuenta una historia verdaderamente muy entretenida e incluso con un desarrollo emocional que humaniza bastante a Superman. Muchos de los puntos clave que vemos sobre su vida se cuentan tal cual los vimos en Superman 146, pero vemos más detalles. Como por ejemplo el nacimiento de la enemistad entre Superman y Lex Luthor, que ya se había contado en los cómics de Superboy e inicia cuando Luthor se queda pelado y cree que es por culpa de Superboy. Antes de esto, los personajes eran buenos amigos, idea que fue adoptada años más tarde por la exitosa serie Smallville. También vemos que Clark soñaba con jugar al fútbol americano, pero sabía que era imposible por sus poderes, e incluso lo vemos cuando se recibe de estudiante de periodismo y empieza a desarrollar una pantalla de persona torpe para que nadie sospeche su verdadera identidad. Otro detalle interesante que vemos acá es la confección del traje a partir de los materiales indestructibles de la nave que lo trajo a la Tierra, esta vez por parte del propio Clark. El cinturón de seguridad que me había asegurado al cohete se convirtió en el cinturón de mi traje. La tapicería de la silla en el compartimiento de pasajero proveyó material para mis botas, que cosí con una super aguja hecha de un fragmento de metal del cohete. Y luego Pa diseñó una insignia, una S estilizada, para representar mi nombre profesional. Como podemos ver, si bien esta historia se publicó después de la película de Christopher Reeve, la S seguía siendo simplemente una S. A mediados de los 80, DC publicó Crisis en Tierras Infinitas y, para resumir, lo que pasó es que la mayor parte de su multiverso fue eliminado y quedó un único universo que combinaba aspectos de algunos de los universos anteriores. La idea era simplificar un poco las publicaciones de DC y tener una única historia unificada en lugar de varias dispersas en distintos universos. 1986 fue un año de finales y nuevos principios para Superman y hay varias publicaciones que tenemos que destacar. Primero tenemos Secret Origins número 1. Dado que la idea era retirar al Superman original, el de Tierra 2, lo que se hizo acá fue, finalmente, presentar una versión unificada y completa de su historia como una despedida. El encargado de escribir esta historia fue Roy Thomas, un gran experto en temas de continuidad que agarró todos los elementos dispersos a lo largo de la historia para dejar una idea clara del origen de esta versión del personaje. Así, por ejemplo, podemos ver acá cómo se inspiró directamente tanto en las hazañas de Superman en Action Comics número 1, que están prácticamente calcadas, como en detalles de la vida en Krypton según había sido contado en la tira diaria por Siegel y Shuster.
Por otro lado tenemos Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Historia publicada en 2 partes entre los números 423 de Superman y 583 de Action Comics, en la que Alan Moore y el histórico dibujante del personaje, Curt Swan, contaban una última historia del Superman de la Edad de Plata. El Superman de la Edad de Oro, por su parte, había tenido su última historia en las páginas de Crisis en Tierras Infinitas, donde es quien le ponía punto final al conflicto, derrotando definitivamente de un puñetazo al Anti-Monitor, el gran villano de aquella historia. Así, ambas versiones del personaje se terminaban retirando. Uno, trascendiendo a una dimensión desconocida yéndose junto a su versión de Lois Lane, y el otro renunciando a sus poderes y viviendo una vida normal junto a su Lois Lane. Y así llegamos a la tercera publicación clave de 1986, Man of Steel de John Byrne, El Hombre de Acero. Nada más y nada menos que el cómic más vendido del año 1986. Pensemos que estamos hablando de un año en el que salieron grandes gemas como Watchmen, por ejemplo. Bueno, Man of Steel fue el más vendido del año. John Byrne era un autor que ya tenía una fuerte base de seguidores a esta altura porque venía de enormes éxitos en Marvel, como por ejemplo X-Men y Fantastic Four, principalmente X-Men y Fantastic Four, pero había hecho más cosas. Y le tocó a él, nada más y nada menos que relanzar al primero y más grande de los superhéroes para esta nueva etapa de DC, en la que las publicaciones de la editorial tuvieron enormes cambios y Superman sin duda fue uno de los personajes que más cambios tuvieron. En Man of Steel, Byrne nos contaba un nuevo origen de Superman completamente de cero, que obviamente tuvo muchas ideas originales suyas, pero lo cierto es que hizo un gran trabajo de síntesis, juntando elementos de todas las versiones anteriores hasta ese momento. De esta manera logró algo familiar que respetaba la tradición de casi 50 años de construcción del personaje, pero a la vez fresco y novedoso, lo cual logró renovar el interés por Superman. La idea para esta nueva etapa de DC era, como dijimos, simplificar un poco su universo y también bajarlo un poco más a tierra con respecto a lo que había sido hasta ese punto, por lo menos. Así es que se decide eliminar elementos como, por ejemplo, Krypto y Supergirl, y de hecho la política era que no hubiese más sobrevivientes de Krypton aparte de Superman, por lo cual villanos como el General Zod tampoco estaban presentes. Uno de los elementos más importantes que se eliminó con respecto a la versión anterior es la figura de Superboy. Este nuevo Clark pasa una adolescencia relativamente normal e incluso llega a darse el gusto de jugar un poco al fútbol americano, a diferencia de su versión anterior. De grande decide salir a recorrer el mundo y ayudar a la gente en secreto, hasta que una aparición pública frente a una emergencia, vestido de civil, frente a la mismísima Lois Lane, hace que decida asumir la identidad de Superman. El nombre, Superman, por cierto, se lo pone la propia Lois, no porque llevara la S ni nada por el estilo, simplemente porque un tipo que volaba y podía levantar un transbordador espacial con la mano y dijo, bueno, es un superhombre. En esta versión se retoma la idea de que sea Marta la que le hace el traje, pero no a partir de materiales kryptonianos, y Jonathan lo ayuda a diseñar la S, que sigue siendo solamente una S, igual que en su versión pre-crisis. Bien, Ma, ¿qué tal viene? Casi terminado, Clark. ¿Qué hay de ustedes? ¿Ya se decidieron por un diseño? Sí, nos tomó tiempo, pero Pa y yo finalmente llegamos a esto. Hicimos una para el frente y una para la espalda. Otra gran diferencia con su versión anterior es que Krypton no es una sociedad utópica alineada con la ciencia ficción de principios del siglo XX, al estilo Flash Gordon, sino más bien una sociedad fría y estéril, más en línea con los 80 y obras como Blade Runner. Esta versión de Krypton es un mundo de perfección científica en el que la gente se reproduce sin contacto físico y se comunica casi exclusivamente a través de pantallas. Y esto salió en 1986. En este contexto, Jor-El es un rebelde que redescubre el valor de las emociones. ¿Jor-El? Desde el momento en el que me mostraron tu holoimagen y me dijeron que tu semilla y la mía iban a ser mezcladas en la matriz, he sentido una emoción desconocida en mi corazón. Nuestro mundo no ha tenido lugar para lo que siento en cientos de años, pero he estudiado bien los hábitos de los terrícolas y he entendido, gracias a ellos, lo que siento. Y aunque muramos, estoy satisfecho, mientras muramos juntos. Jor-El elige mandar a su único hijo a la Tierra para darle tanto la oportunidad de vivir como de crecer con los valores que Krypton ha olvidado, dándole a su planeta un último gesto de grandeza al entregar lo mejor de sí para que, unido a lo mejor de la Tierra, den luz al héroe más grande del universo. En cierto sentido, Krypton
es su padre y la Tierra su madre. De hecho, dado que fue concebido por la unión del material genético de sus padres y viaja por el espacio dentro de su cámara de gestación, técnicamente, Clark nace recién cuando llega a la Tierra. Además del origen propiamente dicho, en los 6 números de Man of Steel se nos establecen todas las bases de lo que va a ser Superman de acá en adelante. Vemos su primer encuentro con Lex Luthor, que acá ya no es simplemente un científico criminal, sino un poderoso empresario a quien conoce directamente de adulto. También vemos la creación de Bizarro, el clon fallido que originalmente había aparecido en un cómic de Superboy. Y también el primer encuentro con Batman, que anteriormente no solo era un colega, sino su mejor amigo. Pero acá tienen una relación mucho más tensa, en línea con lo que había hecho Frank Miller en The Dark Knight Returns. Y si quieren saber más sobre esto, les dejo un video en la descripción en el que hablo en detalle sobre la historia de la relación entre Superman y Batman. También conocemos la nueva personalidad de Clark Kent, que ya no es tímido y torpe, sino todo lo contrario. Si bien la versión de Christopher Reeve era más popular a esta altura, Byrne toma la versión de Clark de George Reeves para este cambio. And where have you been, Mr. Kent? Me? Oh, I've been around. Oh, around, eh? And I suppose you can explain why you and Superman have both been missing for approximately the same length of time? My dear Miss Lane, don't you realize there's a logical explanation for everything? La ausencia de Superboy, sin embargo, sí está alineada con la película, donde Clark también asumía directamente la identidad de Superman para revelarse al mundo. Otro cambio fundamental con las versiones anteriores es que a partir de acá, Jonathan y Martha Kent siguen vivos y muy sanos cuando Clark se convierte en Superman y son clave en la caracterización más bajada a tierra y humanizada del personaje. Muchos de estos cambios se ven reflejados en adaptaciones posteriores como la serie animada de los 90 y la comedia romántica Lois and Clark. En esta última, por ejemplo, veíamos a un Clark Kent mucho más seguro de sí mismo, como el de Byrne. But tell me, honestly, you weren't the slightest bit jealous of me and Tony Taylor? You'd like that, wouldn't you? Y, en la misma sintonía, a una Lois Lane fuerte e independiente. By the way, your roots, they're a little dark. Por otro lado, el origen que se contaba en la serie animada hacía un balance muy bien pensado entre las versiones pre-crisis y la de John Byrne. Además de dejar vivos a Jonathan y Martha Kent, eliminaba la figura de Superboy. You're not even Byrne. How? I don't know. Presentaba a Lex Luthor como un magnate inescrupuloso. Well, I don't know what you thought you heard out there, but I know what you can prove, and it's nothing. Pero su versión de Krypton era más cálida que la de Byrne, un poco más parecido a la versión pre-crisis. So, son, how does it feel not to have a worry in the world? En Man of Steel empieza lo que podríamos considerar el Superman moderno. Es una versión un poco más humana, si se quiere, más física, combativa. Y el origen de Man of Steel se mantuvo fijo durante la segunda parte de los 80 y todos los 90, y es la versión favorita de muchos fans, particularmente los que crecimos en esa época. El Superman que vemos en La muerte de Superman, por ejemplo, es este mismo. Sin embargo, las cosas no podían quedar claras para siempre, y con el cambio de milenio empezaron otra vez las confusiones. Primero, el guionista Jeff Loeb trajo de vuelta el Krypton pre-crisis en 2001. En Return to Krypton, Regreso a Krypton, se le revela a Superman que en realidad el Krypton real no es el que nos había sido mostrado por Byrne, sino que esa era una ficción que había inventado Jor-El para que Kal-El no sufriera por el mundo que había perdido. Al poco tiempo, sin embargo, salió Return to Krypton 2, en la que se nos revela que en realidad el Krypton pre-crisis era la fantasía y que en realidad era una era pasada de Krypton que Jor-El añoraba. O sea que de vuelta era válido el origen de Byrne y lo que contó Loeb fue básicamente al pedo. Entre 2003 y 2004, sin embargo, sale Superman Birthright, escrita por Mark Waid y dibujada por Francis Laney Liu. Para esta época, desde 2001, le estaba yendo muy bien en la tele a Smallville, serie que contaba la adolescencia de Clark antes de ser Superman, y DC vio la oportunidad de volver a contar el origen del personaje en cómic en una historia que pudiese leer cualquiera sin tener ninguna noción previa. Birthright toma elementos de Smallville, como por ejemplo mostrar a Jonathan y Martha Kent más jóvenes de lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento, incluso agregando más drama entre Clark y su padre adoptivo, como también se podía ver en la serie, y recuperando la idea de que Clark y Lex se conocieran de su juventud, que era uno de los puntos centrales de la serie, y a su vez era una idea que venía de los cómics de Superboy de la Edad de Plata.
El cómic toma también inspiración de la película de Christopher Reeve y, al igual que en Man of Steel, Clark nunca fue Superboy en esta versión. Originalmente la idea era que esta serie limitada de 12 números fuera solamente eso, una historia fuera de continuidad que pudiera leer cualquiera que no necesariamente tuviese un bagaje previo del personaje. De hecho, en gran medida parece pensada como una película, tiene un poco de estructura, pudo haber sido una buena película de Superman y por supuesto estaba pensada también para la gente que estaba enganchada con Smallville en ese momento. Sea como fuera, por algún motivo se terminó decidiendo que esta versión del origen de Superman reemplazara al origen de Man of Steel de Byrne como el nuevo origen oficial de los cómics. Es decir, que el origen de Byrne ya no era el origen de Superman, sino que era el de Birthright. Así, por un tiempo, todas las referencias que empezamos a ver en los cómics mensuales a Krypton, por ejemplo, eran el Krypton de Birthright y ya no al de Man of Steel. Acá se dejaba de lado aquella versión fría, estéril de John Byrne y se reemplazaba por una un poco más cálida, más parecida a la clásica de la Silver Age, que es la época en la que Mark Waid, el autor, creció. Nuestro hijo, el último de la familia El, el último hijo de Krypton. Que nunca lo olvide. Es en esta versión donde Clark toma la insignia de su traje de un símbolo kryptoniano que vino con él en su nave, y es acá que empieza la idea de que la S significa esperanza. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. Aún está aquí, la bandera. Bien, ha estado en mi mente. Sus colores, su insignia. Claramente esto significaba mucho para mis ancestros. Bueno, es hora de que signifique más para mí. El origen de Man of Steel se mantuvo como el oficial durante bastante tiempo, más de 15 años de hecho. Así que ahora que había uno nuevo, bueno, lo lógico sería pensar que iba a durar un tiempo. Por supuesto no es lo que pasó. Entre 2005 y 2006 hubo una nueva crisis en DC y, bueno, miren, no me voy a meter a hablar en detalle sobre eso, pero la cuestión es que como resultado de los eventos de Infinite Crisis o Crisis Infinita, otra vez cambió el origen de Superman y así, en 2009 se publicó Superman Secret Origin, Origen Secreto, de Jeff Jones y Gary Frank. Después de la primera crisis, la idea no era empezar un universo nuevo de cero, sino mantener aspectos del anterior y cambiar detalles para el nuevo. Superman justo fue un personaje que cambió mucho de una versión a la otra, y lo cierto es que cambió tanto que uno puede empezar a leer Superman de cero desde Man of Steel sin leer necesariamente todo lo que vino antes. El tema es que para cuando sale Secret Origin los tiempos habían cambiado, los fans de los cómics ahora no eran solamente niños, en realidad ya para los 80 tampoco, pero lo cierto es que el público era un poco más exigente y la idea era mantener más o menos los puntos importantes de la continuidad hasta ese momento. Es decir, por ejemplo, la muerte y el regreso de Superman se había convertido en una historia demasiado icónica que no solo era importante para Superman, también lo era para, por ejemplo, Green Lantern, que para 2009 era el título que mejor vendía de DC. Pero aquella historia estaba en cierta medida atada a la versión de Krypton de John Byrne, así que vemos cómo las cosas se empiezan a complicar. Jones hace un esfuerzo por hacer un equilibrio entre el Superman post-crisis, el que la gente viene siguiendo hace años, y el pre-crisis, intentando recuperar un montón de elementos que se habían perdido. Buena parte de los elementos que trae los toma de la película de Christopher Reeve, como la fortaleza de cristales, la apariencia de Jor-El y Lara y, lo más notorio, la del propio Superman, a quien Gary Frank basa sin ningún tipo de tapujos en la imagen del recordado y querido actor. También incorpora elementos de Smallville, como Clark salvando a Lana de un tornado y descubriendo que tiene visión calorífica acompañando sus impulsos sexuales. También vuelve a incorporar a Superboy a la continuidad, pero esta vez, si bien usa el traje, lo deja como una especie de leyenda urbana que ayuda a la gente, pero casi nadie llega a ver nunca. Entonces, cuando Clark finalmente se revela públicamente como Superman, tiene un impacto porque nadie lo conocía. Está un poco ajustado, ¿no, Marta? Es adorable. Mírenlo bien, porque hoy es la última vez que uso esto.
La idea de reincorporar a Superboy le sirve a Jones más que nada para restablecer la relación pre-crisis de Clark con la Legión de Superhéroes, un grupo de héroes del futuro que se habían inspirado en Superboy más que en Superman y viajaban a su tiempo para conocerlo. Esto, por supuesto, se había perdido en la versión post-crisis de John Byrne, en la que Superboy no había existido y era un elemento muy característico de la Edad de Plata. Mi nombre es Clark. Lo sabemos. Yo soy Cosmic Boy. Ella es Saturn Girl. Y yo soy Lightning Lad. Somos del siglo 30. Eso es el futuro lejano para ti. Bueno, ya está, ¿no? ¿Cumplimos? No, por supuesto que no, porque en 2011 tenemos Flashpoint. Otra crisis con otro nombre y tenemos una nueva especie de reinicio que... no voy a profundizar porque... En fin, esta nueva versión es tan distinta de todo lo que vimos antes que casi es otro personaje. Ni siquiera el traje mantiene, porque en un intento medio torpe por modernizar al personaje lo terminaron despojando de casi todo lo que le daba identidad. Acá el origen lo cuenta, más o menos de manera desestructurada, Grant Morrison en las páginas de Action Comics, que tiene un reinicio por primera, única e infame vez en su historia. Acá Superman empieza su carrera siendo más joven, pero no es Superboy, es directamente Superman y usa una remera con capa. Jonathan y Martha murieron antes de que se mudara a Metrópolis, Krypto es más un lobo que un perro y el traje es una especie de vestimenta ceremonial kryptoniana que encuentra en la nave de Brainiac. La intención de Morrison era tanto modernizarlo como rendirle homenaje a la historia del personaje, con un Superman que, igual que el original de 1938, empezaba como un justiciero social luchando contra la corrupción, en este caso, como podemos ver, usando ropa de calle, una idea que de hecho rescata de uno de los borradores originales de los propios Siegel y Shuster. A medida de que vamos viendo aparecer elementos y personajes clásicos, esta reimaginación del héroe se va convirtiendo en su versión superheroica, con traje nuevo diseñado por Jim Lee incluido, en una especie de condensación de su historia que buscaba acercárselo a una nueva generación. Bueno, listo, ¿no? No, a ver cómo mierda resumo esto. Esta versión de Superman que no prosperó. De hecho, esta versión de DC no prosperó. Y decir que no prosperó es ser bastante elegante. La cuestión es que terminaron trayendo de vuelta al Superman anterior, al que más allá de todos los cambios que se le hicieron a su origen, con todos sus quilombos de continuidad, la gente venía leyendo desde 1986. Pero ahora tenían el problema de que el Superman del universo principal era esta nueva versión, así que primero lo mataron y después básicamente fusionaron su historia con la del Superman anterior, diciéndonos que esta versión, la de los nuevos 52, nunca existió realmente como tal y simplemente se incorporaron algunos elementos de su historia al Superman anterior. Y, dado que no se volvió a contar una nueva versión de su origen de ahí para acá, el origen de Superman hoy por hoy en los cómics es básicamente el que vos quieras, porque la verdad es que ya nadie sabe ni se molesta en profundizar demasiado. Podemos suponer que el origen más válido hoy por hoy es el de Secret Origin, pero la verdad es que no necesariamente, porque cuando vemos imágenes de Krypton o Jor-El en cómics de años más recientes, no se condicen con los de esa miniserie. En Doomsday Clock se nos explica que Dr. Manhattan tuvo que ver con los cambios de continuidad y al final, supuestamente, se restablece una línea de tiempo similar a la de Secret Origin. Pero bueno, no voy a hablar de Doomsday Clock acá, eso lo dejo para otro día. Esto por no mencionar otras historias de origen como Earth One de J.M. Straczynski y Year One de Frank Miller, que apenas las voy a mencionar porque esas estuvieron pensadas para ser parte de sus propios universos de entrada y así quedaron. Pero bueno, sepan que existen también. A la fecha de grabación de este video, Mark Waid está contando nuevas aventuras de Clark como Superboy en las páginas de Action Comics, que están en continuidad con el presente de la editorial. También, actualmente, a mediados de 2025, se está publicando New History of the DC Universe, o Nueva Historia del Universo DC, donde también Waid se propone organizar la totalidad de la historia de DC para darle sentido a la continuidad actual. Y ahí, sin duda, Superman tiene un rol protagónico. Así que, quién sabe qué le depare el futuro al pasado de nuestro héroe. En resumen, ¿cuál es el origen definitivo de Superman? El que más te guste. Evidentemente es una historia tan poderosa e icónica que se vuelve irresistible contarla una y otra vez para ir adaptándose a los tiempos que van corriendo. Cada autor aporta su granito de arena y se termina en una historia viva, que
que se sigue escribiendo constantemente. Acá hablamos principalmente sobre cómics, sí, pero también mencionamos varias de las múltiples versiones audiovisuales que también fueron contribuyendo a la idea que existe en el imaginario popular del origen de Superman. Por ejemplo, si bien la versión de Zack Snyder encarnada por Henry Cavill fue algo divisiva y tiene tanto fans como detractores, la idea de que la S representa esperanza parece haber quedado fuertemente arraigada en el público. Si me preguntan a mí personalmente, me cuesta decir cuál es mi favorito, porque lo cierto es que la historia del origen de Superman es una de mis historias favoritas de todas las posibilidades que tiene la ficción. Y me gusta esta idea de que se pueda seguir reescribiendo. Todas las versiones tienen algo que me parece atractivo y no sé si puedo hablar de una versión definitiva. Me gusta mucho la versión que se cuenta en la serie animada de los 90. Creo que esa combina una amplia mayoría de mis elementos favoritos de las distintas versiones e incluso agrega cosas que me gustan mucho también. Así que esa, bueno, seguro está muy arriba en mi lista. Y lo cierto es que me gusta mucho la versión de Man of Steel, porque viene de una época que en general me parece muy buena de Superman, más allá de ser la época en la que yo crecí, y creo que tiene un gran valor autoral. Creo que lo que hace Byrne es muy interesante ahí. Pero de la misma manera me parece que la versión de Geoff Johns es interesante también porque recupera elementos que son emblemáticos, que un poco es una lástima que se hayan perdido. Uno de los elementos quizás más controvertidos suele ser la existencia de Superboy, ¿no? Es como que hay opiniones muy fuertes con respecto a si Superboy tiene que existir o no. Yo tengo mis días. Creo que la versión pre-crisis tiene cosas muy interesantes, pero al final del día creo que prefiero la versión de Superman que empieza su carrera superheroica como adulto. Pero de cualquier manera creo que de vuelta todas tienen sus méritos y creo que eso hace que Superman sea tan interesante, que de alguna manera, sin tener una historia perfectamente definida, todos la conocemos, todos sabemos cuál es más o menos su origen. Y eso me parece que lo vuelve absolutamente fascinante. Como decía antes, es una historia que está viva y se sigue escribiendo. Y bueno, posiblemente se siga escribiendo por mucho tiempo más. Así que espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido. Seguramente esto haya quedado muy largo, así que les agradezco por estar del otro lado como siempre. Cuéntenme qué opinan, cuáles son sus versiones favoritas o su versión favorita, si hay elementos de una que les gusten, de otra que no les gusten, que definitivamente no quieren ver en un origen de Superman. Y bueno, ya sin más que decir, se despide Nico Gath y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso.